¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en español. Volvemos a tener la agradable presencia del doctor Carlos Umaña, quien siempre nos trae grandes noticias. En algunos casos no son buenas noticias, pero es para concientizarnos y que empecemos a comportarnos a la altura. En esta ocasión también pues vamos a tocar diversos temas, no solamente la actualización de COVID correspondiente, sino también hablaremos de los problemas del tabaco y el alcoholismo en una sociedad que es bastante consumidora y que no está exenta de este tipo de situaciones. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo Checas en español. Buenas noches, Freddy. Un abrazo a la distancia. No, gracias a usted por tomarme siempre en la confianza de tener mi opinión acerca de diversos temas. Hoy con muy buenas noticias acerca del COVID en nuestro país. Sin embargo, no hemos ganado el partido. Estamos como a medio tiempo si lo traspolamos a un partido de fútbol. Y le voy a explicar cómo estamos, hacia dónde vamos y cuáles son las estrategias que debemos de implementar para que esta prácticamente baja sostenida de casos que hemos tenido sea permanente y no nos tome por sorpresa como está aconteciendo en Europa nuevamente, que tenemos un repunte de casos. Así que hay muy buenas noticias que las vamos a dar a conocer poco a poco y me encantará platicar de diversos temas con usted esta noche. Muchas gracias. Sí, doctor, primeramente y para sustentar todo lo que vamos a platicar con cifras, con datos, Honduras es un país bastante aquejado, ¿no? Por este tema del tabaco, del tabaquismo y el alcoholismo. Es una sociedad muy consumidora, la catracha, ¿no? Sí, mire, de hecho, le voy a contar algo. El consumo per cápita de cigarros y de alcohol en Honduras es el número uno de Centroamérica. Aquí se consumen millones de cervezas en las épocas de Semana Santa y Navidad. Somos el pueblo que más tiene consumo de alcohol y también de tabaco, uno de los mayores. Creo que solo Costa Rica nos supera. Creo que Honduras tiene este problema que es por el tipo de personalidad que tenemos los hondureños. Los hondureños somos muy joviales, muy querendones, como decimos, pero también somos muy dados a la prueba de tanto el tabaquismo como el alcohol desde muy temprana edad. Se está viendo en este momento que los muchachos de 12 años en adelante, Freddy, ya han tenido una experiencia con el tabaco y con el alcohol. ¿A qué se deberá eso, doctor? Bueno, seguramente patrones familiares, pero Así es. eso es puntualmente. Son patrones familiares, patrones culturales. Hay mucha, mire, Honduras también tiene un grave problema de separación de familias. Hay mucha madre soltera, mucho padre irresponsable y hemos tenido esas situaciones y estos son detonantes que conducen a el uso del alcohol y del tabaco. Recuerde usted que el alcohol es euforizante y cuando usted tiene la experiencia y lo prueba, y si lo prueba a temprana edad, usted se siente súper bien. Pero ¿cuál es el problema? También es uno de los depresivos más grandes. Entonces, el tener esos picos de euforia hacia arriba y luego depresión hacia abajo hace que el uso se vuelva más frecuente. Es igual que la nicotina en el tabaco. Usted siente euforia, es una droga débil, y cuando cae la nicotina en los niveles bajos, le pide al cuerpo. Entonces, la influencia que hemos tenido de países desarrollados, principalmente de los Estados Unidos, más lo que está aconteciendo en la parte familiar, hace que esta situación sea bien inapropiada. Porque voy a serle honesto, yo no miro apropiado que niños de 12, 13, 14 años tengan este tipo de experiencia. A mí me parece que no es correcto, pero han tenido la permisividad también de a veces de patrones familiares que, aunque usted no lo crea, está aconteciendo en nuestro país. ¿El alcoholismo es enfermedad o adicción, doctor? Es una enfermedad, Freddy, una enfermedad. Está catalogada ya desde hace alrededor de unos 40, 50 años como una enfermedad adictiva. Es una adicción, pero está englobada en lo que es una enfermedad. Al ser enfermedad, ¿existe alguna vacuna, inhibidor, cura? No, desafortunadamente esta enfermedad
este tipo de prevención, es simplemente el control. ¿Sabe cuál es el grave problema? Que una vez que usted cae al grado de alcoholismo crónico, ya no hay vuelta atrás. O lo deja o termina cirrótico, alcohólico, loco en algún lugar. Ese es el grave problema, cuando usted se vuelve ya dependiente. Ya usted no encuentra aquello de que me voy a echar un traguito, no. O sea, por eso los alcohólicos anónimos dicen que viven cada día, el día, porque con una sola copa que se tomen no hay vuelta para atrás, Freddy, vuelve a caer. Ese es el problema de esta enfermedad. Por eso es que el autocontrol es importante, pero nosotros tenemos bastante gente alcohólica, o sea, tenemos dos centros de tratamiento de alcoholismo, uno en Tegucigalpa, que es el hospital psiquiátrico que está en Támara, y tenemos que tratamos estos casos de forma, estas intoxicaciones alcohólicas, ya cuando el alcohólico tiene pesadillas, tiene alucinaciones, ya es necesario incluso, Freddy, tratarlo químicamente. Se usan benzodiazepinas, se usan sedantes, de tal manera que usted vuelva a la normalidad al paciente. Primero tiene que desintoxicarlo y después darle terapia. Y la terapia se recibe en Alcohólicos Anónimos. Y ahora tenemos narcóticos anónimos, Freddy. Híjole. O sea, para personas drogadictas. O sea, no solamente ahora estamos teniendo el problema del alcohol, sino que el problema de la drogadicción, que es bastante terrible también en nuestro país. ¿Dónde es más conveniente rehabilitarse, doctor? ¿En un lugar público o privado? Mire, por razones de el sentimiento humano, si uno tiene la disponibilidad privada, pues lógicamente ahí se mantiene más en secreto. Recuerde que la sociedad estigmatiza a este tipo de personas. Prácticamente los trata de pachangueritos, de bolitos. Ay, ve el bolito, miren, ahí está el fulanito que no puede ir a una fiesta porque no se puede echar un trago. Entonces, la mayoría de la gente prefiere los centros privados. Pero, gracias a Dios, tenemos estos centros que le mencioné y tenemos prácticamente en todas las ciudades del país un capítulo de los alcohólicos anónimos y un capítulo de los narcóticos anónimos, que han salvado muchas vidas. Voy a serlo honesto, que nosotros tenemos médicos entre alcohólicos y que han usado drogas. Mi profesión de anestesiólogo, hemos tenido varios, que ellos ahora son testimonio de redención. El problema es que no pueden volver atrás, no pueden tomarse un trago, no pueden usar nada porque vuelven a caer. Doctor, bueno, en el caso de los alcohólicos, un alcohólico no se cura nunca, es cierto, ese estigma que se maneja, que siempre está propenso, quiero decir eso puntualmente. Y bueno, ¿cómo se puede prevenir el alcoholismo? El alcoholismo es educación, Freddy. ¿Sabe cuál es el grave problema? Que usted, una vez que es catalogado como alcohólico, que usted ya visitó un centro de rehabilitación, usted ya ese estigma, Freddy, no se lo va a quitar. Usted no puede volver a tomarse un trago. O sea, tomarse un trago significa otra vez caer, significa incluso llegar a la intoxicación. Ese es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle, si no podemos evitar que la juventud se tome sus tragos, fume, hay que poderles enseñar el autocontrol, que el adolescente, el joven, descubra hasta qué momento llegar. Y mire, ahorita yo estoy muy preocupado porque hemos visto combinaciones de drogas muy potentes, Freddy, con alcoholismo. Ya han habido abusos de muchachas, adolescentes, incluso aquí hubo un grave caso que a una muchacha la drogaron, la violaron, y eso es lo que está aconteciendo en nuestra realidad. O sea, hay que ser honestos e invitar a las jóvenes y a los jóvenes que tengan mucho cuidado en abusar de estas sustancias en lugares desconocidos, porque, mire, estamos teniendo este tipo de problemas, el abuso de estas drogas o el uso adrede de los caballeros contra las damas para poder abusar incluso sexualmente de estas jóvenes. ¿Qué es una cirrosis para los menos entendidos? Una cirrosis es un estado. El hígado tiene unas células que se llaman hepatocitos. Estas células son las que depuran la sangre. La función del hígado es depurar la sangre.
a medida que usted va avanzando en el grado de alcoholismo, el tejido de los hepatocitos va siendo sustituido por tejido fibroso. Más o menos el hígado, Freddy, está ubicado en la parte derecha del cuerpo, exactamente donde terminan las costillas, como hacia adentro de los pulmones. Y es que el músculo diafragma es como una campana. El hígado es aproximadamente como de este tamaño, más o menos. Pero cuando es sustituido por tejido fibrótico, se va haciendo chiquito y se hace así, mire, una pelotita. Y el hígado ya no puede depurar la sangre. Entonces viene lo que se llama una cirrosis. ¿Qué trae la cirrosis? Que el paciente se vuelva amarillo, que el paciente empiece a vomitar sangre porque el hígado tiene doble sistema de irrigación. Tiene las venas y arterias propias para irrigar el oxígeno y tiene el sistema porta, que el sistema porta es el sistema que recauda la sangre de los intestinos, la lleva al hígado, depura la sangre y la regresa al torrente sanguíneo. Cuando hay cirrosis, el sistema porta está obstruido y empieza a dilatarse y forma lo que se llaman varices esofágicas y el paciente muere habitualmente por un sangrado. Se estallan adentro del cuerpo, ni más ni menos para alguien que ha visto las varices en las piernas. Igualmente pasa en el esófago y el paciente fallece por ruptura de las varices. Ese es habitualmente o por sangrados masivos que el paciente tiene a través del aparato digestivo o una intoxicación por amonio. Amonio es el metabolito que se produce de la depuración de la sangre y como el hígado no es capaz de depurarlo, esas son las tres maneras de morir. Una muerte horrible, créame, Freddy. Los alcohólicos tienen una muerte miserable, se lo digo sinceramente, es muy feo ver morir un alcohólico desangrado o con encefalopatía, delirando, convulsionando. Es algo terrible. Yo lo he visto como médico y no se lo deseo sinceramente a nadie. Doctor, en cuanto al tabaquismo, ¿existen maneras seguras de fumar? Tengo la curiosidad. No, no existen maneras seguras de fumar. Esto de los cigarros electrónicos, eso es como decimos, paja, hombre. O Es sea, paja. mire, paja, paja. Mire, nicotina, Freddy, es nicotina. Nicotina es una droga débil, pero una droga. ¿Y sabe cuál es el problema, Freddy? Que el cigarro, los filtros, tienen 3.000, oiga bien, 3.000 sustancias cancerígenas. El cigarro es el principal productor de todo tipo de cáncer en el ser humano. Usted tiene 4 veces más posibilidades de morir de cáncer fumando. Tiene 4 veces más posibilidades de morir del corazón fumando. Tiene 4 veces más posibilidades de que le dé cualquier enfermedad cerebrovascular fumando. Así que la decisión es de cada quien. Fumar ya es una situación de que cada persona tiene que decidir, Freddy. O sea, no podemos hacer nada. Aquí es la educación también y evitar pues que los jóvenes caigan en este terrible problema. ¿Por qué es tan adictivo el cigarrillo, doctor? Por esas 3.000 sustancias y la nicotina. La nicotina es sumamente adictiva. O sea, es igual que la cocaína. O sea, son drogas que llegan, elevan los niveles inicialmente de serotonina, se siente un placer momentáneo, elevan la oxitocina, que es la hormona del placer, pero después, Freddy, viene una caída brusca y entonces la persona que es adicta lo tiene que repetir, porque si no lo repite, se siente mal. Entonces, ese es el grave problema que pasa en las adicciones. Usted va subiendo, 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 hasta, Freddy, hasta que se vuelve un adicto completo. Entonces, hay maneras de salir, hay maneras de desintoxicarse y hay maneras de eliminar estos vicios. Lo que pasa es que requiere voluntad, mire, inteligencia y perseverancia. De las posibilidades de tener cáncer, ¿qué porcentaje, doctor, son por el tabaquismo? La mitad de los cánceres en el mundo son por tabaquismo. Wow. O sea, es bastante. ¿De qué manera perjudica el humo del cigarro, doctor? Al fumador pasivo y al activo. ¿Cuál es la diferencia puntualmente? Que el fumador pasivo de segunda mano también va a ser afectado. O sea, si usted, por ejemplo, usted es una persona que usted no fuma, pero acostumbra a ir a centros nocturnos todas las noches, en lugares donde fuma, está fumando.
entre el 50 y 75% el humo de segunda mano es tan dañino como el humo de fumarse un cigarrillo. Wow, impresionante. En cuanto a, retomando lo de los cigarros mentolados, los electrónicos, ¿reducen el riesgo o es un riesgo similar? Es igual. Bueno, los electrónicos menos, porque no tienen la cantidad que tiene un cigarrillo y se evita el filtro. El filtro, vuelvo a repetirle, 3.000 sustancias, Freddy, cancerígenas, ya demostradas. Bueno, es una lista impresionante de eso. Por eso algunas personas se pasan al puro, porque el puro no tiene filtro, pero el puro tiene un problema, tiene el tabaco puro, así. Y de ahí viene la palabra, puro, puro tabaco. ¿Y qué sucede? El cáncer de lengua, de los labios, es más en los que fuman puro que los que no fuman puro. O sea, el puro también es dañino. Por donde lo vea, es dañino. Entonces, no hay, por decirle algo, de que voy a fumar de poquito. No, siempre usted se va a arriesgar. Y si tiene un antecedente de cáncer en la familia, genético, esa nicotina puede despertarle, o esas sustancias cancerígenas pueden despertarle un cáncer. O sea que, sí, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que tanto el alcoholismo como el tabaquismo sean hereditarios, científicamente hablando, o cree usted que el 100% es por educación? ¿Cómo lo porcentualizaría? Aún no lo sabemos. No hemos encontrado un gen que sea propio de los alcohólicos. Todo indica que es por educación. Eso es la verdad. No hemos encontrado la posibilidad de que de padres alcohólicos los hijos sean alcohólicos, no. De que de padres fumadores los hijos sean fumadores, no. O sea, le voy a dar mi ejemplo. Mi papá fumó en algún tiempo y a mí jamás me gustó el cigarro. Una de mis hermanas tampoco fuma y tengo una que medio. O sea, lo estoy poniendo como familia Claro. y yo poniéndome de ejemplo. A mí jamás en mi vida he fumado. Yo fui deportista, nunca me llamó la atención y esto lo pongo a colación para que la gente entienda que no es genético, es simplemente educación. De hecho, es normal, doctor, que el papá haya bebido toda su vida y que al hijo no le guste o viceversa. Sí, he conocido muchos casos. De hecho, son los casos más Perfectamente, repetidos, de hecho. perfectamente. Doctor, o, Sí, o sea, perfectamente, o sea, así es. o sea que esos fiesteros, doctor, que creen que porque no fuman, no son perjudicados, error total, ¿no? Error, error, error total. O sea, aunque usted no fume y usted pasa fiesta en fiesta con un montón de fumadores, Freddy, va a estar fumando. Como le digo, en una proporción menor, pero va a ser afectado. O sea, definitivamente, ya lo vimos, el humo de segunda mano es tan cancerígeno. De hecho, mire cómo es la situación. ¿Por qué se dejó fumar en los aviones, Freddy? Porque las azafatas de American Airlines le metieron una cuja de demanda porque salieron algunas con cáncer. Vino a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y dictaminó que ese humo, porque varias no fumaban, fue el responsable. ¿Por qué? Porque el avión es encerrado. Entonces ellas iban en sus viajes constantemente aspirando y lograron que en los aviones del mundo ahora usted ya no puede fumar, Fred. Eso fue ¿cómo le digo? Algo inédito, algo histórico. Igual en los restaurantes, hay un montón de restaurantes que usted no puede fumar. O sea, los espacios cerrados en los cines han hecho esto porque el humo de segunda mano afecta sobre todo a los empleados que están ahí porque están constantemente expuestos. Doctor, en Honduras, ¿qué índices son más elevados? ¿Los de alcoholismo o los de tabaquismo? Yo le diría que los de alcoholismo son más elevados. Existe, creo yo, que un 70% más de alcohólicos que de tabaco. Hay un montón de personas que no les gusta oler a cigarro o el aliento que deja el cigarro, pero les gusta la bebida. Yo le diría que estamos en 70-30. Honduras tiene un serio problema, Freddy, de alcoholismo, se lo digo. Es impresionante las cifras que muestra el YATFA de cervezas y de aguardiente y de botellas de ron que se venden en nuestro país para Semana Santa y para Navidad. El país que tiene más consumo per cápita de Centroamérica.
Es algo impresionante. Un país que solo tenemos 9 millones de habitantes, contra Guatemala, que tiene 15, 17 millones. O sea, es algo que nos debe de llamar poderosamente la atención y que el nuevo gobierno que venga está obligado a través del YASPA verdaderamente a dar una educación y tratar de meter esto como educación en las escuelas. Pero ¿sabe cuál es el grave problema? Que ahora tenemos los derechos humanos que creen que todos los derechos que usted pueda tener son propios de usted. Y en Latinoamérica, ¿cómo? Entonces, el bien es complicado, créame que es complicado. Sí, doctor, y en Latinoamérica, ¿cómo está Honduras en esa escala? Está dentro de los primeros 10 países de Eh, más alto consumo, de 21, 22 países que son Latinoamérica. Es bien alto. En comparación per cápita, recordemos que hay países de 200 millones de habitantes, de 100 millones de habitantes, pero usted hace la conversión en relación al número de habitantes por consumo de licor. Y Honduras está entre los primeros 10 países hasta donde tengo entendido. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a darle un giro a esta temática que queríamos abordar porque nos parecía oportuno, ¿no? El tema de concientizar, de educar, siempre va a ser No, y quiero, antes de interesante. que cambiemos, Freddy, antes de que Añada. cambiemos, quiero enviar un consejo a los padres de familia que me Sí, ven. Las bebidas ahí están, el tabaco ahí están. Son ustedes, queridos padres de familia, los que deben de educar a los jóvenes, de decirles los peligros, de decirles los peligros a las señoritas, a las que están expuestas en este momento. Entonces, solo nosotros somos capaces de cambiar a nuestros hijos. Y me encantó, Freddy, que hayamos tocado este tema porque me sí. da la oportunidad de aconsejar y de que los padres vean lo que está pasando en nuestro país, cómo nos llegan, que las muchachas cómo están siendo abusadas sexualmente porque les están dando este tipo de bebidas. Así que le agradezco mucho que hayamos tocado este tema de primero y ahora pues pasemos al siguiente tema. Sí, correcto, doctor. Es importante porque de eso se trata, ¿no? El Checas en español, una idea de Center Health Empowerment, educar, concientizar y obviamente, pues todos, el doctor Umaña es un médico reconocido, que obviamente también ha sido relacionado por el tema del COVID, porque es la pandemia la que nos ha azotado, pero él nos puede dar consejos y decirnos de primera mano, porque también le ha tocado lidiar con casos de ese tipo, cuáles son las consecuencias de abusar de ciertas cosas. Hasta el agua en exceso es malo, señores. Bueno, doctor, en cuanto al COVID, ¿en qué momento estamos en la actualidad? ¿Cómo está Honduras respecto al COVID-19? Ha sido tiempos difíciles, un 2020 para el olvido, un 2021 que tampoco inició bien. Terminando el 2021, estamos ya en el último trimestre del año, o mejor dicho, en el último bimestre. ¿Cómo está la situación respecto a esta pandemia? Finalizando la primera ola, Fred. Honduras al fin está finalizando la primera ola. Hoy tenemos menos del 15% de ocupación hospitalaria, tenemos 5 pacientes en el Seguro Social en ambos hospitales, o sea, 10 pacientes de 500 potenciales que tienen el cupo nacional del Seguro Social. Hay hospitales, 10 pacientes, 12 pacientes, el Hospital de La Paz, 5 pacientes. O sea, estamos al final de la primera ola, pero todavía tenemos una tasa de positividad arriba del 20%. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que hay variantes circulando todavía. Que no nos lleven a la hospitalización es producto de la vacunación, sobre todo en los sitios de concentración de personas. Esto que nos está aconteciendo, que es un pequeño respiro y que yo le llamo el entretiempo del partido, hace, y si lo vemos, porque aquí a la gente le encanta el fútbol, y se lo voy a mostrar así. Hoy estamos en este entretiempo. Cada equipo, uno se llama los seres humanos, los hondureños, tiene cambios. La COVID tiene las variantes. Estas variantes que se están cocinando, dos a nivel mundial en este momento, es la A.Y.4.2. Se tiene que decir así, la combinación está en el Reino Unido. En este momento ya es el 15% de los casos. Cuando
nosotros, algunos médicos, denunciamos que la variante Delta iba creciendo en la India y que se iba a salir de ahí, así como la beta se salió del Brasil, así, o sea, de Sudáfrica, perdón, la gama de Brasil. Cuando iban creciendo, nos llamaban locos, nos llamaban doctor muerte. Quiero decirle a la población, estamos en la baja, en la meseta que nosotros le llamamos de la primera ola. No hemos ganado nada. La COVID tiene estas variantes que son de preocupación mundial. De hecho, en Europa y al principio de la pandemia, Europa decayó, Estados Unidos decayó y posteriormente subió y 2 meses después tuvimos nosotros otro pico alto. Eso es lo que estamos pensando que puede ocurrir en nuestro país si no mejoramos los porcentajes de vacunación. Esos son los cambios que tenemos que efectuar en este momento en Honduras en el entretiempo de este partido. Nuestro entrenador, que es la CESAL y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, deben acelerar dos cosas. Esos 2 millones de personas hay que irlos a buscar que no se han vacunado. Y la otra cosa que deben de hacer es aplicar la tercera dosis a las personas que ya tienen 6 meses de haberse vacunado. Y tercero, y eso lo tenemos que hacer toda la población, seguir usando nuestra mascarilla, las medidas de distanciamiento y asistir a lugares donde usted sepa que está la gente vacunada, al aire libre, y solo así vamos a salir bien librados del segundo tiempo, porque nos viene una cuestión extraordinaria, Freddy, son las elecciones. Se van a movilizar 5 millones de personas, usted ya sabe, esta va a ser una elección masiva, el pueblo hondureño necesita los cambios correspondientes y votación masiva mata fraude. Entonces, va a salir en masa el pueblo hondureño a votar. Esta situación, si nos agarra con el porcentaje de vacuna que tenemos en este momento, nos va a detonar otro rebrote. Entonces, este es el momento de agilizar la vacunación, aplicar la tercera dosis y buscar a las personas que no se han vacunado. ¿Cómo se llaman esas dos variantes, doctor, que se están que están creciendo? A.Y.4.2, que es la variante que está en el Reino Unido, y hay otra variante, Freddy, realmente no me sé las letras, es AZ no sé qué, está en Tanzania. Esta variante está reproduciéndose en Tanzania, ya le echaron el ojo a la Organización Mundial de la Salud, son bien virulentas, son 4 veces más infectivas que la variante Delta, y tenemos una segunda Delta, que es la Delta Plus. La Delta Plus es parecida, solo difiere en pequeñas cositas de la proteína Spike del COVID. Entonces, estas 3 variantes están como cocinando, Freddy, y pueden volverse las variantes dominantes. Evaden las vacunas. Entonces usted me dirá, ¿y para qué me voy a vacunar? No, sí se tiene que vacunar, porque la vacuna le enseña a usted, el cuerpo, a formar anticuerpos en el caso de que le lleguen estas variantes. Lógicamente, si usted me pregunta, Freddy, ¿van a haber muertos por estas variantes? Sí, van a haber muertos. Y sobre todo las personas que no tienen un adecuado estilo de vida, los diabéticos, los hipertensos que no se cuidan su azúcar, que no hacen ejercicio, que no consumen vitaminas, que no tienen su sistema inmunológico fortificado. Este tipo de personas sí pueden fallecer aún teniendo las 2 vacunas. Excelente. Doctor, bueno, obviamente hay que seguir teniendo las previsiones, tienen que vacunarse de 2.5 millones de habitantes, pero está en el mejor momento Honduras en cuanto a esa pesadilla que se estuvo viviendo meses atrás. Está en el mejor momento, no lo vamos a negar. Hoy por hoy, inéditamente, no hemos tenido casos. Mire, yo di el último caso quirúrgico COVID que hubo en mi hospital hace alrededor de 17 días. De ahí no hemos vuelto a tener otro caso COVID quirúrgico, porque la gente quirúrgico, sí, quirúrgico, llegan con apendicitis, accidentados, con COVID, Fred, y hay que operarlos y nosotros nos arriesgamos. Por eso es que se contaminan mis colegas, los anestesiólogos, porque vemos esos casos, o nos llaman a la UCI a intubar pacientes COVID. Entonces, en nuestros hospitales, este es el mejor momento, definitivamente, de 20 meses que llevamos. ¿Cuán importante ha sido el proceso de vacunación, doctor? Que podría ser mejor, evidentemente, pero ¿cuán importante ha sido?
Muy importante, muy importante. Hubiéramos querido que lleváramos un 60% como El Salvador, pero bueno, o sea, bien o mal. Y aquí quiero agradecer públicamente a los países que nos sustentaron al inicio de la pandemia. El Estado de Israel, el gobierno de El Salvador, el mecanismo COVAX, el gobierno de los Estados Unidos de América, España, que fueron los primeros que nos enviaron vacunas. Hay que agradecérselos. Esos fueron los que prácticamente salvaron a la primera línea, Freddy. De hecho, yo soy vacunado en mis primeras 2 dosis con vacuna Moderna del Estado de Israel. Allá yo terminé mi segunda dosis el 28 de marzo, la primera el 28 de febrero. Entonces, hay que ser agradecidos. Aunque el gobierno empezó la estrategia tardía, ahora tiene la vacuna. El problema son que la gente no quiere vacunarse. Le está creyendo a estos antivacunas y ese es el grave problema que estamos teniendo. Todavía es prematuro para decir que el país está libre de COVID. ¿Cuándo podremos decir eso? Ese grito de victoria, doctor. Hasta que tengamos el 80% de la población. Estamos lejos. En este momento, hasta el día de ayer, 39% tienen 2 dosis. En cuanto a los porcentajes de vacunación, mencionaba que El Salvador está avanzado. ¿Cómo están los países de Centroamérica? El primer lugar es El Salvador, de ahí sigue Costa Rica, Panamá, eh, Honduras, Nicaragua, que son el último país. O sea, Guatemala. Guatemala está antes que Nicaragua. Nosotros estamos en la medianía en este momento. Por alguna razón, Guatemala, que a pesar de que tiene una ciencia médica superior a la nuestra, en la situación de las vacunas no reaccionó bien y tienen menos porcentaje de vacunas. Los que sí tienen gran porcentaje es El Salvador, Panamá y Costa delantera tremenda, como siempre, sistemas más robustos de salud. Y aquí yo no le vengo a echar flores al presidente Nayib Bukele, pero han manejado muy, muy, muy bien la pandemia en El Salvador. O sea, ¿qué han hecho de distinto estos países, doctor, para estarnos llevando la delantera? ¿La gente será que es más consciente? ¿O el gobierno se ha puesto las pilas para apoyar a la gente, por así decirlo coloquialmente? Nosotros hicimos malas inversiones. En primer lugar, compramos esas latas inmundas llamadas hospitales Sí. móviles y ahí nos volamos 48 millones de dólares. Eh, Empezamos a, sobre, empezamos a sobrevalorar todo. Honduras perdió 17 mil millones de lempiras en esta pandemia. Cuando usted pierde esa cantidad de dinero y usted necesita negociar con las compañías farmacéuticas, usted entra tarde a la fiesta. Honduras confió en el sistema COVAX y a pesar de que el sistema COVAX le había dicho que solo el 20% de las vacunas nos iba a otorgar. Nos confiamos, entramos tarde a la fiesta, nos pusimos el traje, pero los que dejan entrar a la fiesta nos dijeron, no, no, usted viene tarde, va a tener que hacer cola. Y tuvimos que hacer cola. Entonces, hoy por hoy, somos de los países más rezagados en pedidos. A pesar de que los estamos recibiendo, la única institución que sí realmente hizo un pedido a tiempo fue el Seguro Social. Pero el Seguro Social solo son 700,000 derechohabientes. Así que al entrar tarde a la vacunación, Honduras tenemos estas cifras. Solo en este momento, como le digo, un 39, 40% tienen 2 dosis. Y además, permitimos también, Freddy, a los antivacunas hacer la fiesta. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay credibilidad en nuestro gobierno. Entonces, cuando usted no tiene credibilidad, es bien difícil convencer a las personas de lo que está pasando. O sea, comenzando porque la ministra no es un médico. Entonces, cuando usted le pregunta cosas a la ministra, no la sabe contestar, científicamente hablando. Cuando hay politización de todo, el pueblo desconfía. Entonces, se permea y da lugar a que doctrinas extrañas, a que pensamientos extraños que no tienen fundamento entren en el pensamiento. Y hoy por hoy tenemos más de 1.5 millones de personas que no se han vacunado. ¿Qué debemos de hacer, Freddy? Bueno, vamos a tener que pedir la vacuna, el carnet, obligatoriamente. Yo soy de la idea que no debe de ser obligatoria la vacuna porque esa es una decisión suya. Pero soy de la opinión que el carnet, esas personas que no se quieren vacunar, que se aíslen de la sociedad. No van a poder entrar a los estadios, al cine, a los restaurantes, porque el carnet de vacunas debe de ser pedido obligatoriamente. Miren El Salvador,
tienen hasta máquinas para leer los carnets de vacunas. Yo estuve en El Salvador hace unos, 3 meses. Óigame, falsificar un carnet ahí hasta cárceles. O sea, usted lleva su carnet y lo escanean y ven si ese carnet es original. Y los carnets a nivel internacional tienen mecanismos de seguridad que esas máquinas las detectan. Así que hacia allá vamos, Freddy, a tener ese montón de aparatos viendo que se respete que el carnet usted lo porte. Doctor, me decía que según los parámetros y su análisis, son 6 meses los que hay que esperar para la tercera dosis. El gobierno vende la idea de que son 5 meses. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esos dos Depende, criterios? depende, Ajá. depende de la vacuna. Por ejemplo, Pfizer, Pfizer y Moderna son 6 meses, Johnson y Johnson son 2 meses después de haberse aplicado la segunda dosis, un booster, ya sea de Pfizer o de Moderna o una misma Johnson. AstraZeneca, 2 meses para reforzar los anticuerpos y el resto de las vacunas, por ejemplo, Sputnik, no hay estudios. Honduras tiene bastantes personas con Sputnik, alrededor de unas 50,000 me parece que son con Sputnik. Entonces, de esa vacuna no tenemos estudios. De las otras tres, las fechas que yo le he establecido. sí, yo conozco casos de personas que se han puesto la tercera dosis de AstraZeneca 3 meses después. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Eso está basado en un estudio que salió publicado en Lancet hace unos días, donde avalaba que es a los 3 meses, 2 meses exactamente, 2, 3 meses, los anticuerpos producidos por la vacuna de AstraZeneca bajaban y que poniendo un booster de la misma vacuna se volvían e inclusive mejoraban el porcentaje de cobertura excediendo el 85%. Por esa razón, el Seguro Social a todos sus derechohabientes ya le estaba aplicando la tercera dosis de AstraZeneca. Doctor, o sea que varían todas las vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué varían? ¿Por los componentes? ¿Por qué puntualmente? Por la tecnología. La Pfizer y Moderna son tecnología de ARN mensajero y Johnson, AstraZeneca y Sputnik usan tecnología de vector viral. Entonces, la tecnología es diferente, por lo tanto, los mecanismos de acción van a ser diferentes en la entrada al virus. Y viera que hay una vacuna bastante interesante que ojalá los cubanos se atrevan a revelar cómo la hicieron. O sea, mire, esa vacuna soberana de Cuba está bien interesante. Estaba viendo cómo la formulan, lo poco que sabemos de esa vacuna. Tiene un mecanismo de acción diferente. Esta no lleva lo que es la reconocimiento de la proteína spike del virus, esos cachitos que tienen, sino que lo que reconoce es una proteína que es necesaria para unirse a las pontinas y así penetrar al núcleo de la célula humana. Eso es lo que bloquea la vacuna soberana. Y la introducen en toxoide tetánico, que no es que a usted le va a dar el tétano, sino que la introducen como en el vector que lleva la vacuna antitetánica. Entonces, al meterla en este vector, forma sinergia y el sistema inmunológico actúa mejor. Una vacuna muy interesante. Desafortunadamente, usted sabe que el mundo se rige por reglas y mientras los señores cubanos no nos digan, no nos muestren los estudios fase 3, no la va a aprobar la Organización Mundial de la Salud, siendo una vacuna muy prometedora. Hay otra, le cuento, la empresa Sanofi, Aventis, SmithKline, creo que está desarrollando una vacuna prácticamente universal. De hecho, hay muchos hondureños que han participado en la fase 3 de esta vacuna, muy prometedora. Estas sí van a dar a conocer los resultados y yo creo que esta vacuna la van a aprobar allá por principios del próximo año. Una vacuna bastante buena que es de 2 dosis y bueno, ahí vamos. Y está una tercera vacuna que es la que está haciendo nuestra compatriota, la doctora Botassi, en Texas, que esa vacuna es a la usanza antigua. Tengo entendido que usa vector viral también. O sea, hay 3 vacunas en desarrollo que van a estar muy bien. Yo creo, Freddy, que nosotros nos vamos a tener que estar vacunando. Te lo digo sinceramente. Esta es una enfermedad que va a quedar así como la influenza, que usted se coloca una vacuna todos los años.
Doctor, platicábamos en el chat y me decía que hay posibilidades de una cuarta dosis de la Sí, vacuna. sí, sí, definitivamente. Es que es un coronavirus, Freddy. O sea, este virus muta, entonces va a haber que estar fabricando, o a menos que bloqueemos no la proteína spike, sino que la forma de entrar del COVID a nuestras células. Si nosotros logramos esa vacuna universal, prácticamente podríamos erradicar el COVID, pero yo creo que falta mucho tiempo. A mí me parece que nos vamos a tener que estar vacunando. Yo, mire, sinceramente, yo me puse la vacuna, la tercera dosis hace 2 semanas. Yo calculo que estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Allá por entre abril y mayo, Freddy, yo creo que a nosotros nos van a volver a vacunar. O sea, todavía no se va a haber acabado esta pesadilla, siempre y cuando el pueblo nos ayude. ¿Y cómo nos va a ayudar? Terminándonos de vacunar. Esa es la realidad. Entre más nos vacunemos, menos COVID va a haber. Doctor, aquí me encuentro, bueno, en el chat me aparece un mensaje de Jonathan Brizuela, quien dice, negocio para las farmacéuticas. ¿Usted opina eso respecto a esto? ¿Cómo está manejando el tema de las vacunas y cómo va a quedar el tema? Es un negocio. Si es que eso nadie lo ha dicho que no sea un negocio, por supuesto que es un negocio. O sea, cuando usted ha visto que va a invertir 3.000 millones de dólares y no le va a ganar un montón de dinero, por supuesto que es negocio. Todo es negocio. Las armas es el primer negocio del mundo y las medicinas es el segundo negocio. Por supuesto que es negocio. Lo que pasa es que la gente malsana nos está echando a nosotros los médicos como que nosotros fuéramos los del negocio, más Sí. alejados de la realidad. Yo quisiera ver si me han pisteado a mí. Ah, jamás. O sea, la vacuna es ciencia médica y las compañías invierten miles de millones de dólares en hacerlas. Por supuesto que es un negocio, nadie ha dicho que no. O sea, pero son necesarias. Lógicamente, hay compañías, el Papa Francisco ha pedido públicamente a las empresas que cedan sus patentes. ¿Sabe cuál es el gran problema, Freddy? Que como usted tiene la ley de las patentes a nivel mundial, nadie se atreve a hacerlas porque ni tienen el dinero para montar las fábricas que se ocupan para hacer estos biológicos. Se ocupan cientos de millones de dólares para hacer esto. Entonces, por supuesto que es un negocio. Nadie lo ha negado. Doctor, ¿se ha terminado de manejar bien la pandemia en el país, creo? ¿Todavía hay aristas, fisuras en cuanto al manejo de la misma? No, mire, es un desastre. Si de hecho están despidiendo al personal de primera línea, Fred, despidiéndolo. O sea, los que antes éramos héroes, ahora somos objetos desprendibles. En este momento, yo debía estar en una manifestación del colegio médico, pero yo me había comprometido con usted a realizar este programa y ya había dado mi palabra. En este momento, mis colegas despedidos están protestando porque simplemente como que fuera una hoja de papel higiénico, los han tirado, contraviniendo la ley. O sea, este gobierno se ha caracterizado por eso, por robar de la salud, por contravenir las leyes. Ellos mismos hicieron la ley y ahora están despidiendo a las personas. Han despedido un montón de enfermeras. Miren lo que pasó en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Toda esta semana han habido manifestaciones. Se volaron 65 personas que arriesgaron su vida. O sea, nosotros seguimos dando tumbos y tomando torpes decisiones. Ese es el problema de nuestros funcionarios y no se deja aconsejar, que es lo más grave. ¿Cree que la gente finalmente entendió el riesgo de la enfermedad o todavía hay gente que no? La mayoría de la gente ha entendido el riesgo de la enfermedad. Y mucha gente ha tenido familiares. Mire, llevamos más de 300.000 casos oficialmente. Yo calculo que nosotros llevamos unos medio millón a 600.000. Y solo una persona que ha visto el COVID dice, caramba, esta babosada es severa. Solo una persona que se ha quedado ahogada y que lo han visto dice, esta vaina es mala. O sea, sí tenemos la conciencia, muchas personas, de hecho yo lo vi en el feriado morazánico, había bastante gente protegida, de hecho salimos bien librados del feriado morazánico, creo que existe un poco más de conciencia.
Algunas cosas no. Los negocios nocturnos, ¿usted ha visto un bolo con mascarilla? Claro que no, no hay bolos con mascarilla. Entonces, este tipo de situaciones hace que por eso el carnet de vacunas debe de ser obligatorio. Pero ¿sabe cuál es el problema? La conciencia de los dueños de estos lugares. O sea, todos nos debemos de convertir en auditores para ayudar a nuestro país a salir de esta pesadilla. No han entendido que ese cliente que reciben clandestinamente, claro, les deja su dinero, pero les puede dejar la enfermedad. Entonces, es mejor ayudarnos a erradicar y esperar un mes, 2 meses más, que ese dinero que realmente lo que hace siempre es llevar al país a la catástrofe. Yo siempre he tenido la duda, esa gente que anda en basureros, que no se cuida, que genera anticuerpos, doctor, ¿cuál es la razón por la que la enfermedad no los ataca como atacaría a alguien que tiene mejores hábitos, por así decirlo? Esas personas que andan en esos lugares tienen mejores defensas que nosotros, aunque usted no lo ¿Cuál crea. es la explicación Están, so- científica? están sometidos constantemente a enfermedades y las reconocen el cuerpo. Tienen un sistema inmunológico fortalecido y yo tengo mire, ¿por qué no ha habido pachangueros con COVID? Yo tengo una duda al respecto. Me parece que tiene que ver la intensidad del alcohol que se meten y que ellos pasan constantemente con alcohol en su boca. ¿Y por dónde entra el COVID? Por la vía aérea. Entonces, me parece que ahí hay algo. Porque si, la gente constantemente me pregunta, doctor, ¿y los pachangueros por qué no les da? Estoy elucubrando. Es lo único que yo miro diferente y aparte que ellos permanecen en los basureros, en la calle, entonces tienen un sistema inmunológico que reconoce las enfermedades, simple, así de sencillo. No voy, como decimos, a engañar a nadie aquí, es mi manera de pensar. No tengo una situación científica para comprobarlo de que eso es, pero es mi teoría. El nivel de alcohol en la boca, eso es lo que me parece. Doctor, aquí tenemos una pregunta politizada. Ujú. Carlos Castillo cuestiona el tema de que quiera ser diputado. ¿Usted qué respuesta le da? No, no, yo respeto la opinión de cada quien. Eh, Mire, yo me hastié, tengo mucha experiencia, he sido un dirigente desde estudiante, fui dirigente político en mi juventud, fui yo pertenecía al Partido Liberal de Honduras, fui presidente de la Juventud Liberal en Comayagüela, en Tegucigalpa, la Juventud Liberal Asconista, dirigente estudiantil, presidente de año, o sea, un líder toda la vida, hasta de fútbol, capitán de la selección de fútbol, o sea, siempre fui un líder. ¿Jugaba, doctor? Sí, claro, de portero. Ah, era Fui guardameta. el portero del Instituto Salesiano San Miguel en Tegucigalpa. Sí, ¿Usted de fui allá? portero después de Salomón Nazar, portero de la Facultad de Medicina. Ah, pucha, Yo, Salomón Nazar. sí, después de Salomón Nazar, cuando ya sale de la facultad, yo quedé de portero. Entonces, jugué muy bien al fútbol. En el Colegio San Miguel quedamos campeones, o sea, fui campeón, subcampeón infantil, campeón juvenil, o sea, en la Facultad de Medicina campeón. Después me jugué fútbol en una liga de Santa Rosa de Copán que quedamos campeones, un grupo de médicos, ingenieros. O sea, jugué bien, fui deportista. Toda mi vida he sido líder. Yo había pensado no meterme en política. No me sentía cómodo en mi partido porque el Partido Liberal se alió al lado oscuro del Partido Nacional y lo Sí. domina todavía un lado oscuro al Partido Liberal. Me metí en política, me hastié al ver, ¿sabe qué me rebalsó? Las latas móviles, el que no teníamos cupo y que muchos de mis colegas murieron por la mala calidad del equipo de bioseguridad que se nos dio. Eso terminó mire, me hastié. Y el doctor Umaña por eso se ha metido ahí, para legislar en contra de los... Y sabe otra cosa que me hastió, ver cómo los diputados del Congreso Nacional fabrican leyes a su comodidad, los pandoros, cómo los diputados del Congreso Nacional se arropan en el manto de la impunidad. Cómo, ¿sabe otra cosa que me hastió? Ver cómo salían los quebradores del Seguro Social de la cárcel, tranquilamente, ver a esa muchacha Paliona, cómo salió. Yo no tengo nada en contra de ella,
pero ver una delincuente salir tranquilamente, solo estar 2, 3 años en la cárcel, habiendo defalcado millones de lempiras. Yo sí vi morir gente en el Seguro Social, más de 3.000 personas. Yo sí tuve turnos sin un medicamento, producto del partido de gobierno que nos saqueó el Seguro Social. Yo sí vi los muertos. Yo sí he intubado gente que no le debe haber dado COVID. Todo eso me hizo reflexionar y tirarme a la política. Tengo la autoridad moral para hacerlo. No tengo cola que me pisen. Y Carlos Umaña va a ir a legislar. Y quizás lo que más me pudre es la venta de nuestro país que quieren hacer estos delincuentes del narcogobierno, vendiendo el país a pedazos con esa sede, expropiándole. Esos son los verdaderos comunistas. Esos son, el comunismo no existe. No existe. Yo sí viví el comunismo, porque fui estudiante en la década de los 70 y 80. Ustedes no tienen idea de lo que es el comunismo. Esa babosada no existe. Solo en la mente de los dinosaurios políticos nacionalistas que quieren meterle miedo a las personas. Entonces, por eso estoy participando, porque quiero ir a desentar el Congreso. Y espero que la gente vote por diputados honestos, que no vaya a cometer el errorazo de volver a votar por un diputado nacionalista. El 80% son delincuentes de todos los que van a la reelección. Esa es la realidad que está aconteciendo. Si usted quiere seguir comiendo M, vote por ellos. Esa es la realidad. O sea, a mí me pudre ver morir gente por la corrupción. Son 17.000 millones dilapidados en esta pandemia. Y la pregunta, ¿dónde está el dinero? Esa es la realidad, mi querido Freddy. Y es bueno que me hayan preguntado y que el querido amigo me pregunte esa situación. ¿Usted no quiere votar por doctor Umaña? No vote, pero le pido, no vote por los cachurecos, porque eso nos lleva al desastre nuevamente como país. Bueno, Castillo, ahí está la respuesta del doctor Umaña. Doctor, ¿algún mensaje final que le quiera dejar a la gente para seguir tomando previsiones, para motivarse, hombre, para ser consciente de que la vacuna es el camino y bueno, también tomar todas las medidas de bioseguridad pertinentes? Simplemente, mi querido amigo, no hemos ganado nada. Este partido está en el medio tiempo. No hemos ganado nada. Y si yo le dijera a Freddy que ahora hay 2 equipos en contra de Honduras, el dengue ahí está. Hace mes y medio puse un Twitter, viene una epidemia de dengue, hagan algo, autoridades, viene y la gente dirá, bueno, y es que este doctor Umaña, ¿por qué él es anestesiólogo? Querida población, yo tengo 4 diplomados en epidemiología, tengo un diplomado en administración hospitalaria y gerencia de los servicios de salud, tengo un diplomado en administración de servicios de seguridad social. Por eso el doctor Umaña sabe tanto de epidemiología y me gusta revisar las estadísticas, veo cómo se comporta y empecé a ver que el dengue va para arriba, y hoy, gran llorazón, ahora el dengue lo van a declarar epidemia. Hace mes y medio les puse un Twitter, hagan algo, eliminen criaderos, empiece la abatización. Ahora tenemos 2 epidemias, Freddy, en Honduras, una que no ha concluido y otra que comienza. ¿Qué estaremos pagando los hondureños? La desidia, el mal gobierno, nosotros mismos, nuestra idiosincrasia. Entonces, mi mensaje final es, los hondureños no hemos ganado nada todavía. Vamos a ganar en la medida que nos protejamos, vamos a ganar en la medida que no nos quitemos nuestra mascarilla, vamos a ganar en la medida que nos vacunemos y vamos a ganar en la mayoría que salgamos a votar. Voto masivo mata fraude. Sal a votar también. Vota por quien quieras, pero elige personas honestas. En todos los partidos políticos, todavía, y aún en el Partido Nacional, hay gente honesta. No es lo mismo cachureco que nacionalista. El nacionalista ama a Honduras y hay muchos decentes. La gran mayoría de los hermanos nacionalistas son gente decente. Los cachurecos son los que están infiltrados en el gobierno. Ese pequeño grupo hace que se vea mal el resto de las personas. Entonces, ese pequeño grupúsculo hay que sacarlo y extraerlo del gobierno. Ese es mi mensaje final.
salgan a votar masivamente, protéjanse con medidas de bioseguridad, terminemos los esquemas de vacunación y en cuanto al dengue, empecemos a eliminar los criaderos. Ya sabemos que el zancudo, ¿dónde se desarrolla? No permitamos que mueran niños. En este momento empiezan a morir niños por dengue. Qué terrible situación. Así que yo le agradezco, Freddy, como siempre, el favor que me tiene de tenerme como un experto y mis muestras de mucho aprecio, mucha consideración y mucha estima. Gracias, doctor. Gracias a usted por atendernos siempre que le llamamos. Esperamos tenerlo en los próximos episodios, así como al grupo de expertos que siempre nos están dando consejos y ayudando a educar a la población. Decirles que nos sigan en Che Clinics, en Instagram y en Twitter, Center Health Empowerment en Facebook, y bueno, también el canal de YouTube Checas en Español, en donde estarán viendo este episodio si se lo perdieron en vivo, porque este es el segundo que hacemos en vivo en esta segunda temporada, una nueva modalidad que estamos estrenando. Pueden vernos en YouTube. Repetimos, Checas en Español. Que esté bien, doctor. Un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias a todos, saludos y gracias por su preferencia. Que estén bien.